Buenos días. Hoy vamos a ver el transporte de cargas sólidas, una de las unidades de negocio más importantes de la empresa. El Departamento de Seguridad y Medio Ambiente ha realizado un procedimiento donde ha detallado paso a paso y en forma muy minuciosa las condiciones de transporte de carga y descarga de carga sólida. Vamos a transcribirla, vamos a verla, detallar algunas de las particularidades de la misma, pero es una práctica que ustedes conocen muy bien. Lo que sí vamos a detenernos en el análisis de riesgo de algunas situaciones que, de no generar las prevenciones que sean necesarias, pueden traernos algún tipo de accidente lamentable. Todos los equipos de transportes de la empresa cumplen con la ley 24.449, su decreto reglamentario 779/95 y todas las normas complementarias, modificatorias, ampliatorias o concordantes que la nación tiene para este tipo de transporte, tanto en rutas nacionales, provinciales como municipales. Asimismo, debemos cumplir con las especificaciones del cliente en sus procedimientos, especialmente el de IPF 0124 PR DIR 00 AO, o sea, transporte por carreteras. En función de este tipo de carga, del tipo de carga que nosotros utilizamos, se utilizan los siguientes tipos de unidades. Tractores de eje neumático adicional. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que a veces para absorber mayor carga hay que poner otro eje adicional que se pone en forma neumática para acoplarlo. La hidrogrúa instalada sobre el tractor, fundamental en la carga y descarga. Y el semi-remolque playo con eje neumático, también para absorber mayor cantidad de carga. Ahora vamos a ver qué consta en el equipo de transporte. La unidad de transporte posee pintada en forma clara visible letras de 10 centímetros de altura donde indica su capacidad de carga. El tractor, propiamente dicho, cuenta con alarma de marcha atrás de intensidad sonora adecuada a los términos legales. El semi-remolque posee un parapeto en la parte frontal u otro sistema de contención que impide el eventual desplazamiento de la carga hacia adelante. Un mínimo de 5 estacas por lado de 1,5 metros de longitud como mínimo, de acuerdo a los modelos que tenemos en la tabla número 1 de dimensiones de estaca. Las estacas deben estar siempre derechas, ajustar perfectamente en el alojamiento, o sea, no tener juego. Un cajón de herramientas o similar con suficiente capacidad para que los estaqueros u otros accesorios sean transportados en forma contenida y segura cuando no se emplean. 2 escaleras con plataformas para disponer una en un extremo delantero y la otra en el extremo trasero del semirremolque, para permitir el ascenso y descenso de los operarios en los extremos de la carga. O sea, está totalmente prohibida treparse o tirarse desde el semirremolque para cuando se está operando. Y a su vez un canasto para transportar los separadores de madera y demás accesorios. Generalmente estos canastos a veces vienen incrustados, o sea, dentro en el interior de los bastidores donde nosotros transportamos la carga específica. Equipos para carga y descarga. Una grúa de tamaño y capacidad adecuada a la carga con plumas de 12 metros, que es el largo del semirremolque, certificada y adecuada al sistema de carga requerido por el cliente. En todos los casos deben cumplirse los requisitos de seguridad del cliente que están incluidos en el procedimiento 0019 PRPRO 00 AO, que es izaje y manejo de cargas. Todo el equipamiento debe ser operado por personal capacitado y habilitado de acuerdo al procedimiento 0124 PRDIR 00 AO, transporte terrestre, y también la Ley Nacional de Transporte. Bueno, ahora vamos a ver los accesorios de izaje que disponemos. Estos accesorios deben responder al mismo procedimiento, el 0019 PRPRO 00AO,
de izaje y manejo de cargas. Entre los que podemos destacar son las eslingas de aceros y las fajas sintéticas. Que todo va a depender del tipo de trabajo y los requerimientos que tenga. O sea, tenemos eslingas simples, eslingas sin fin, eslinga para lazadas, o sea, donde podemos envolver la carga, eslinga unidas a través de un aro, ¿no es cierto?, para generar ramales y de esta manera poder centrar el centro de carga al centro de gravedad. Y lo que usamos muchísimo nosotros son los pulpos, que son 4 ramales de eslingas unidos por un aro a los fines de poder centrar perfectamente la carga. Accesorios de izaje, entre los que tenemos los ganchos certificados que deben tener la capacidad máxima de carga registrada en los mismos, tienen un pestillo de seguridad y es muy importante cómo se vinculan a las eslingas, ¿no es cierto? No se pueden vincular directamente la eslinga si no tiene un ojal de protección, que es la que permite que el gancho, que la eslinga no reciba tensiones de corte que me las van deteriorando, ni tampoco enganchar una eslinga como la otra, con la otra eslinga, sino las mismas deben ser puestas a través, ¿no es cierto?, de los ojales y ganchos correspondientes. Generalmente para unir las eslingas utilizo los anillos que pueden tener distintas formas. Está el anillo redondo, el anillo ovalado, el anillo redondo que es el de menor resistencia, pero tiene más capacidad para poder enganchar mayor cantidad de eslingas en el mismo. El anillo ovalado tiene mayor resistencia y el de mayor resistencia es el anillo en forma de pera. Ese tiene mayor resistencia que los demás. Bueno, entre los accesorios importantes que tenemos están los grilletes. Es muy importante la integridad de los mismos. Tenemos que verificar que no exista abultamiento, pellizco o dobleces de las eslingas en el grillete, que los mismos tengan pernos con rosca para levantar y colocar las cargas, los cuales tienen que estar estandarizados. No puedo poner cualquier tornillo, son tornillos que se encuentran templados. Y nunca exceder más de 120 grados la dirección de la carga a la posición del grillete. Esto es muy importante porque el grillete tiene para 0 grados sobre la vertical del mismo y la carga tiene un 100% de su capacidad de carga. Ahora, si nosotros variamos ese ángulo, ya sea a 45 grados, ya baja la capacidad a un 70% y a 90 grados ya tiene el 50% de capacidad. Las eslingas de aceros deben ser totalmente certificadas y solamente se utilizan para cañerías de acero sin revestir. Es muy importante la inspección de estas eslingas, o sea, inspeccionar la eslinga antes de salir a la campaña. Es un elemento esencial el cual puede provocar el accidente en sí mismo. Primero, saber cómo están armadas. Generalmente, si ustedes observan en la figura, el lado de apriete tiene que ir sobre el ramal de trabajo, como se ve en la primera figura. Nunca el apriete tiene que ser sobre el ramal libre o de no trabajo. A su vez tenemos que ver los defectos que puede producirse. Generalmente está el desenhebrado, a veces se produce por rotación de la carga, se produce como el que se deshilacha, o sea, que llamado el desenhebrado. Y hay un defecto muy común que a veces se produce por una acción súbita, que es la famosa jaula de pájaro, que es la que se ve. Si presenta cualquiera de estos defectos, esta eslinga hay que descartarla. Vamos a ver las eslingas sintéticas o también llamadas fajas sintéticas. En los semis generalmente cuentan
por lo menos con 5 eslingas de poliéster fija a la estructura del semi con un dispositivo tipo malacate para poder ajustarlas perfectamente, que son las que me sostienen la carga para que no tengan ningún movimiento durante el viaje. Para sujetar a veces adecuadamente la carga a la cama del transporte y evitar desplazamientos, o sea, aparte de toda la carga sujetada, desplazamientos internos, se deben usarse por lo menos 2 eslingas de poliéster planas distribuidas en forma equidistante. Se deben emplear exclusivamente fajas certificadas de fibra sintética de 2 toneladas de capacidad de carga. La organización del trabajo la hace el supervisor del área, que es quien tiene a cargo mantener la operación, ver la seguridad de las instalaciones del área y dónde se realizará el izaje, y es quien planifica las tareas. A partir de ahí sale la cuadrilla constituida esencialmente por el chofer gruista, o sea, el chofer que va manejando el equipo y a su vez hace las veces de gruista en la operación, y 2 ayudantes. Estos ayudantes son el eslingador o aparejador, ¿no es cierto?, que es la persona encargada durante la operación de izaje de colocar las eslingas en los puntos de izaje de la carga y el gancho de la grúa, o sea, es la que se va a encargar de lograr que el centro de gravedad de la carga coincida con el centro de carga, de tal manera que la carga no se desnivele ni tampoco se gire. Y aparte hay otra persona que es el guía de carga, que es el encargado durante la operación de izaje de llevar el control de los movimientos en el plano horizontal, mediante cuerdas, las cuales va llevando en la medida que se va levantando y descendiendo la carga para ubicarla en el lugar preciso que está destinado a la carga. Bueno, las señales para manejo de grúas se encuentran estandarizadas. Acá vamos a ver las que ha publicado la UNE 063, que, o sea, de la Comunidad Europea, que bueno, son en general siempre las mismas. Por ejemplo, se levanta un brazo poniéndose el otro sobre la cintura para decir atención. Para subir, en la misma posición se gira el brazo de operación. Si la subida es lenta, lo hago moviendo el otro brazo al que se encuentra subido. Para hacer el descenso de la carga, yo indico hacia abajo siempre con mano en la cintura. Para hacer también subida lenta, voy indicando con el otro brazo la posición de trabajo lento. Asimismo, cruzo los brazos para generar la detención urgente, extiendo los brazos y el fin de operación es con el cruce de brazos. Y así todas las operaciones se encuentran estandarizadas. Previo al inicio de actividad se deberá controlar las eslingas y accesorios antes de su utilización, controlando cualquier daño o modificación de su estado original. De ser así, dar aviso y pedir reposición. Esto es muy importante, determinante. Si bien nosotros tenemos que tener un control sistemático de todos estos elementos, previo a realizar una operación de este mismo, hay que realizarla, hay que mirarlas, hacerle una inspección visual. Hay que realizar qué movimientos, cómo vamos a posicionar el camión, qué movimientos vamos a realizar y cuál es el lugar donde se va a ubicar el mismo para realizar la carga o descarga. Una vez que tenemos eso y sabemos en función de la longitud que va a tener la pluma y dónde se va a dejar la carga, vamos a demarcar la zona de movimiento de carga y descarga con conos que determinen cuál es el sector de riesgo del operatorio. O sea, que nadie puede, que no sea de la operación, pueda ingresar o egresar de la misma. En ocasiones, el camión debe quedar ubicado de acuerdo a las necesidades de carga o descarga y orientado preferentemente de manera que se facilite su acceso a la vía de escape. O sea, generalmente tratamos de que esté paralelo a donde vamos a dejar las cargas, pero siempre orientado el camión hacia las vías de escape.
Se debe ubicar el remolque en forma paralela al lugar de carga o descarga de ser posible, a los fines de ser más fácil la operación. Hay que aplicar el freno de mano, bloqueado, ¿cierto? Con el bloqueador, y descender de la unidad y calzar las ruedas para que no tenga movimiento la unidad. Al inicio de la tarea de carga hay que colocar los trabaestaqueros y los estaqueros correspondientemente de tal manera que queden bien calzados en los lugares que va y perfectamente vertical, tal como se ve en la figura. Posteriormente hay que realizar la extensión de los soportes laterales, o sea, las patas de la hidrogrúa, en su totalidad en la medida de ser posible. Como podemos acá, tiene que ser de una manera simétrica y lo más extendido posible. No de una sola o en forma asimétrica, sino lo más extendido posible. Colocar las bases de apoyo para mejorar el apoyo de las patas y que éstas no sufran ningún tipo de entierro o deformación por el tipo de suelo. Como se ven en la figura, es muy importante que las bases se encuentren sobre un plano horizontal lo más horizontal posible. O sea, si hay algún tipo de obstáculo, el mismo tiene que sacarle o alguna deformación en la tierra, las mismas tienen a través de algún suplemento se tienen que salvar. Ese suplemento, o también llamado expansor, tiene que ser lo más uniforme posible. Controlar la estabilidad de tensión de los soportes, como habíamos visto, de las patas, de ser necesario suplementar, también lo vimos en la presentación anterior, para conseguir la mejor estabilidad posible. Controlar que los soportes o patas se encuentren bien colocados, nivelados y con su extensión eh, correspondiente. Controlar que el peso de la carga actúe sobre los soportes y no sobre los amortiguadores. O sea, la carga no la tiene que soportar el equipo, sino los soportes, sea la descarga a tierra. Al efectuar los movimientos de la hidrogrúa se debe mantener contacto visual con los operarios y nunca perder la concentración del trabajo. Está terminantemente prohibido transitar por debajo de la carga suspendida y hay que acompañar a la carga sosteniendo con las manos y o direccionándola. La carga siempre debe ser levantada y no arrastrada en todas sus condiciones. O sea, la grúa es como para levantar en forma vertical. No arrastra, o sea, no soporta la posibilidad de una fuerza horizontal. Reconocer y señalizar el área de giro de la hidrogrúa y carga de material. Eso es importante ya tenerlo todo establecido previo al inicio de la operación. Colocar las escaleras, una en la parte delantera del semi y la otra en la parte trasera para subir a este, o sea, no se puede ni treparse ni tirarse del semi. Y para descargar la carga sobre el semi, previamente se colocarán tacos de madera en diferentes puntos en forma transversal a este para depositar la carga. Una vez depositada la carga, materiales varios, ya sea en el semi o en los caballetes, o sea, estemos en la posición de carga o descarga, se procederá a acomodar la carga entre los dos operarios utilizando herramientas que faciliten el trabajo, evitando en todo momento la utilización de las manos, o sea, utilizar barretas, etcétera, pero no las manos para evitar que cualquier situación pueda aprisionarnos las mismas. Después de acomodar y calzar la tubería, sacar los ojales del gancho, el hidrogruista no podrá realizar maniobra hasta que el ayudante se lo indique. Esto es muy importante. Solamente cuando el ayudante le indica que puede operar, recién opera el gruista. Se debe usar el modelo de estiba de carga alineada verticalmente con separadores de madera. Siempre que la carga sobresalga el vehículo, debe señalizarse el extremo sobresaliente con un banderín de 50 por 70 centímetros a rayas oblicuas de 10 centímetros de ancho, rojas y blancas alternadamente. La longitud que debe sobresalir la carga y la necesidad de tramitar autorizaciones a los organismos
competentes estará de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito 24449 y su decreto reglamentario 779/95 y las normas complementarias, modificatorias, ampliatorias y o concordantes de la misma. Al cargar y después de completar la primera camada simple, hay que ubicar 3 listones de madera sobre los tubos, en forma transversal, en el mismo plano vertical que los listones dispuestos sobre el piso. De esa manera se completa la carga requerida o máxima permitida por peso o altura. Siempre, o sea, recuerden que no hay que superar el 1,80 m de carga sobre la planchada del semi. Finalizada la carga, el chofer del camión, con ayuda de los integrantes de la cuadrilla, debe sujetar la carga con fajas propias del semi, las que vienen ya en el semi, y de ser necesario, más de estas se utilizarán las individuales antes de mover la unidad. Siempre completando la tercera camada de carga, hay que fajar estas por lo menos con 2 fajas para lograr una mejor estabilidad de las cargas sucesivas, o sea, para que no se empiecen a mover desde abajo. Si la última camada está incompleta, tratándose de cañerías, lógicamente, se deben colocar 2 fajas adicionales que aseguren la cañería de la última camada entre sí, después de completar el atado y tensado con las fajas aseguradas al semirremolque. El atado de cómo es el paso a paso de la carga y descarga sólida en nuestros camiones, vamos a ver cuáles son las principales precauciones a tener en cuenta. Cuando el camión está en movimiento, no es permitida la presencia de personas sobre la plataforma del semirremolque. No efectuar carga y descarga de tuberías en condiciones inadecuadas o climáticas adversas, como por ejemplo, cuando los niveles de iluminación no superen los 80 lux promedio. En el lugar de operación se prefiere operaciones siempre diurnas, con velocidades de viento mayores a 40 km/h, con hielo o nieve sobre los tubos, con lluvias intensas o persistentes a criterio de hidrogruistas y con descargas eléctricas atmosféricas. El equipo puede ser que atraiga la posibilidad de la ocurrencia de un rayo. No levantar en forma individual pesos que excedan lo estipulado en la resolución 295 del 2003 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, esto es muy importante porque esta resolución establece que el máximo de carga que una persona puede tener en la posición de brazos estirados y apoyados al cuerpo sobre la misma vertical es 25 kilos. Si separa los brazos, esa capacidad de carga disminuye, y si levanta la carga, lógicamente la capacidad de carga también disminuye. Antes de levantar la carga, verificar que todo el personal ocupe posiciones seguras. En el momento de izaje y traslado, todo el personal debe estar atento a la tarea que se realiza. Solo está permitido acercarse a la carga cuando esté prácticamente apoyada sobre la superficie a depositar. Debe asegurarse de no golpear los tubos entre sí o con otros objetos para evitar daños en el material, en las roscas sobre todo, o en el revestimiento de la cañería. No estivar los tubos sin separadores en un mismo plano vertical. Evitar que las fajas de carga y de sujeción apoyen sobre superficies filosas que puedan dañar a las mismas. Durante el viaje, el chofer debe verificar periódicamente, mínimo cada 2 horas, el tensado de las fajas de fijación, estacionando en lugares seguros y con las balizas encendidas. Acercarse a líneas eléctricas energizadas, tener mucho cuidado, o sea, esencialmente de no apoyar sobre las líneas donde energizamos la unidad. Pero también existe la posibilidad de que sin tocar la línea nosotros podamos recibir una descarga eléctrica. Es porque alrededor de la línea eléctrica se produce una inducción magnética que también hace transmitir la energía eléctrica. Esto descarga a tierra a través de la unidad. Es muy importante en el caso de producirse un accidente saber cómo actuar. Si nosotros nos encontramos dentro de la unidad,
La unidad está a un mismo potencial que nosotros, o sea, no tenemos diferencia de potencial, por eso no tendríamos que estar electrocutados. Pero si nosotros bajamos de la manera habitual, o sea, apoyando un brazo o apoyando un pie y teniendo la otra parte del cuerpo en la misma unidad, ¿qué pasa? Se cierra el circuito y nos electrocutamos. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es abrir la puerta, o si estamos en el semi, y saltar, de tal manera de abandonar la unidad en forma de un solo movimiento, cosas de que no se produzca el contacto de una parte de mi cuerpo con el chasis o cabina del equipo y otra parte con el suelo, para no cerrar circuito. Cuando nosotros estamos cerca de una línea eléctrica, tenemos que necesariamente tener una distancia por este tema de la inducción electromagnética. Generalmente cuando la línea es de media tensión, aproximadamente de 2,5 metros a 3, y ya una línea de alta tensión de 66 kilovolts, ya las distancias tienen que ser mayores. A veces hasta 7 metros de distancia de la línea se hace imprescindible para evitar cualquier descarga de la misma. No, ahora vamos a ver la carga y descarga de los bastidores, o donde ponemos los tubing, o a veces ponemos las varillas de perforación. La carga y descarga de bastidores se debe realizar solamente con pulpos o dos sogas guías. También puede hacerse con perchas, pero en este momento no lo dispone la empresa, o sea, no las tiene homologadas. Controlar la colocación de los estaqueros, trabaestaqueros, hierberas, previo al montaje de la carga en el semi remolque. Esto es muy importante, porque siempre que se hace una carga tienen que estar los estaqueros puestos. Hay que cargar el semi remolque posicionando los bastidores en los costados del mismo junto al estaquero y realizar traba con equipo hierbera. Esto permite mantener un pasillo central para el tránsito del personal. O sea, por ahí puede llegar a sobrepasar el bastidor el límite del semirremolque, y eso se traba para que no se pueda desplazar con un accesorio que se llama yerbera, como se muestra en la foto en forma señalizada. Esto hace que quede sujetado en los costados. Posteriormente se le colocan, ¿no es cierto?, las correspondientes fajas de sujeción del semi. La unidad podrá cargar la cantidad de 4 vestidores según lo indicamos en el ítem anterior con su correspondiente diagrama de carga. Como se ven acá, hay de alguna manera un croquis que nos está indicando cuál es la posición correcta y cuál es la incorrecta. O sea, la correcta es poner hacia los costados, dejando un pasillo interior para la circulación. Nunca el personal tiene que circular sobre los bastidores o sobre la carga. Generalmente, siempre la circulación se tiene que dar sobre la plataforma del semi. Se podrá cargar 2 bastidores más a la carga existente siempre que estos se encuentren vacíos. O sea, habíamos dicho que la máxima altura era de 1,80 m sobre la plataforma del semi, sobre el planchón. Pero podemos colocar 2 más siempre que esto esté en vacío. De esta forma se evitará que la carga supere la altura máxima permitida en el pecho del semirremolque. Una vez finalizada la carga, disponer de la colocación de las fajas de sujeción, evitando no apretar tanto que me puedan flexionar las varillas. Bueno, vamos a ver cómo es un diagrama de carga. Por ejemplo, tomemos la primera varilla, la de 3/4 de pulgada. Cada una de las varillas pesa 18,5 kilogramos. Por cada fila entran 8 varillas con su correspondiente separador, ¿no es cierto? O sea que en un bastidor entran 144 varillas. Si son 144 varillas por 18,5 que pesa cada una de las varillas, van a tener un peso total de 2.664. Ahora,
cada bastidor pesa 500 kilos, así que el peso total del conjunto de bastidor más varilla sería 2.664 más 500, o sea, 3.164 kilos. Y así con las otras varillas. Ahora vamos a ver cómo se realiza la carga y descarga de los tubing. La carga y descarga de los tubing se debe realizar con fajas sintéticas y o eslingas de acero con 2 sogas guías. O sea, depende en la posición que se tenga, el tema es no dañar, porque ahora directamente no se está tomando el bastidor, sino se toma directamente la carga, ¿no es cierto? Entonces es importante no dañar la carga. Lo primero que hay que hacer es la colocación de los estaqueros, los traba estaqueros, previo al montaje de la carga en el semirremolque. Cargar el semirremolque posicionando la carga según diagrama, y una vez finalizada la carga, disponer de la colocación de las fajas para la sujeción de las mismas. Vamos a ver cómo es el diagrama de carga de tubing en el semirremolque. Tomemos el primero, 2/3/8. Cada uno de los tubing pesa 67. Adoptando un tipo de camada simple, vamos a tener 9 tubing por camada. O sea que en general vamos a tener 270 hasta cubrir la altura del 1,80 m. El peso del caballete es de 500 kilos, sobre la cual se encuentran apoyados los tubing. Si nosotros la cantidad total de tubing lo multiplicamos por lo que pesa cada uno de los tubing, o sea, 270 tubing por 67 kilos cada tubing, vamos a tener 18.090. Más la suma de 2 caballetes, que son los necesarios para transportarlo, son 1.000 kilos más, vamos a tener una suma, ¿no es cierto?, de 19.090 por una carga de tubing de 2/3/8. En el diagrama se puede ver cómo se realiza una carga correcta y cómo no se debe realizar la misma. Como podemos ver acá, están las distintas camadas, llegan hasta 1 metro, más la altura del caballete, no superamos la altura total de la estacada. Podemos poner o 2 caballetes y un bastidor, o podemos poner 4 caballetes encima del mismo. La circulación siempre se hace por los costados, para lo cual las barandas se rebaten y nos hace una pasarela al respecto. Lo que nunca se debe hacer es lo que se muestra en las figuras de abajo, o sea, es caminar por encima de los caballetes, caminar por encima de los tubing, de ninguna manera, ¿no es cierto? O sea, esto podemos dañar o flexionar el tubing indebidamente o dañar las roscas, etc. Vamos a ver cómo es el diagrama de carga, pero ahora visto desde el punto de vista de la capacidad que tiene la hidro de levantar y transportarlo. Vamos a ver primero para la hidro serie 275PX. Vamos a ver el caso del tubing de 2 o 3 octavos, que habíamos dicho que pesaba 67 kilos y hay que transportarlo por lo menos una distancia de 8,35 metros, o sea que la distancia que está la punta de la pluma, ¿no es cierto?, hacia donde lo toma. En función del diagrama de carga de la pluma, a esa distancia la pluma puede levantar 2.480 kilos. Bueno, ahora vemos qué peso tenemos nosotros. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, por camada 15 tubing, vamos a tener de 2/3/8, lo tenemos que multiplicar por el peso individual de cada uno, vamos a tener un peso de 1.005 kilos. O sea que la capacidad de carga de la grúa es mucho mayor que la carga que yo tengo por los tubing. Lo mismo para la PK 38502, en la cual, ¿no es cierto?, tengo una capacidad de carga de 3.380 para la misma carga. O sea, me hace todavía más suficiente la misma. En el caso que tengamos que transportar
o cargar y descargar tubería revestida, necesariamente tendremos que usar las fajas de fibra sintética. ¿Esto por qué? Porque son, primero, que no tienen cantos agudos, entonces no me dañan el revestimiento, son más flexibles, se pueden adaptar, abrazan de alguna manera, protegen mucho más el revestimiento. Muchas veces necesitamos transportar cañerías revestidas porque tienen que ir enterradas, etcétera, y es importante no dañar el revestimiento porque el revestimiento es fundamental para la vida útil de estas cañerías después en sus condiciones de operación. Ahora, vamos a ver algunas condiciones particulares. De ser necesario para el movimiento de los tubos utilizar barretas de maniobra sin filos ni aristas, o sea, no podemos dañar de ninguna manera el revestimiento. De material blando o revestido adecuadamente para no producir daño en el revestimiento de la tubería. Nunca introducir las barretas en un extremo de una tubería para maniobrarla, pues muchas de estas tienen un revestimiento interior y lo podemos llegar a dañar. Generalmente, para cuando tenemos que transportar estas cañerías, las estacas del semirremolque deben estar revestidas en material no agresivo, o sea, acolchado, para no dañar el revestimiento. Para finalizar, le hacemos un recordatorio de cuáles son las velocidades autorizadas según los distintos tipos de rutas por la cual tengamos que transitar. En rutas nacionales, la máxima es 75 km por hora. En rutas provinciales, 65 km por hora. Si entramos en una zona rural, 50 km por hora. Ya ingresando al yacimiento, no se puede hacer más en los caminos principales, más de 30 km por hora, y en los caminos secundarios del yacimiento, más de 15 km por hora.